¿Cómo les va, gente? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller. En esta ocasión les traigo un surtido de piezas, en este caso de polipropileno. Quiero que sepan que lo que voy a explicar aplica tanto como para epoxi como para termofusión, porque simplemente voy a hacer una descripción de cada una de las piezas y por qué a veces conviene utilizar unas por sobre otras. El caso más obvio es el codo y la curva. Si bien los dos son una pieza que nos sirve para redireccionar el flujo de la instalación, ya sea de agua o gas o lo que estemos conduciendo a través de los tubos, pero en la curva vamos a tener menos resistencia al avance. O sea, el fluido no es que viene como una Ferrari y dobla y se va. O sea, viene, choca, se frena y sigue por el codo, restándonos presión. En cambio, en la curva tenemos obviamente la distancia más pronunciada, lo que por ahí se hace difícil el embutirla. Tiene que ser una canaleta más profunda, pero bueno, a veces cuando hacemos el cálculo de longitud equivalente nos damos cuenta que en la caída de presión podemos poner 3 curvas o un solo codo. Así de grande es el cambio. Así que bueno, por un lado espero que quede claro eso. Después tenemos la unión doble. La unión doble en el cálculo de longitud equivalente nos resta 100 diámetros. 100 diámetros, o sea, es una pieza que resta mucha presión, pero como se usa para instalar artefactos, quedaría muy cerca del artefacto y ya brindándole el caudal necesario como para que funcione, así que no importaría tanto. También tenemos la opción macho-hembra, o sea, nos ahorraríamos de poner, por ejemplo, una entrerrosca, ahorrándonos una unión, una caída de presión y la posibilidad de una pérdida ante una nueva rosca, una unidad más de rosca. Después tenemos la T. Esta, bueno, es una T de media. Agarré de la caja una de las más chiquititas, pero en la caída de presión, cuando la T funciona como paso, se llama T flujo a través, o sea que simplemente el flujo atraviesa la T. La caída de presión son 20 diámetros. Ahora, cuando dobla a 90 grados, equivale a un codo de 90 grados. La caída es 90 diámetros. O sea, tenemos 90 diámetros y 20 diámetros. 20 diámetros la T flujo a través y 90 diámetros la T a 90. Después tenemos la unión doble, como dije, con 100 diámetros, ya sea hembra-hembra o macho-hembra. Simplemente que nos ahorramos una rosca, una posibilidad de pérdida y, bueno, una unión. Después, bueno, tenemos esta llave de paso a modo de ejemplo, que es de plástico de media, de Duque, yo banco a Duque. La llave de paso resta 100 diámetros. O sea, en el cálculo de longitud equivalente tenemos que hacer la cuenta por 100 diámetros. Después tenemos la cupla. La cupla no resta diámetros, o sea, podemos poner la cantidad que querramos. No es para poner cada 30 centímetros, pero bueno, por metro puede haber una cupla, no hay problema. Sería exagerado igual, porque las tiras o los recortes generalmente, bueno, hay que reutilizarlos, hay que unirlos con una cupla, pero bueno, si quedara un tramo de cañería de 1,50 m y tenemos otro tramo de 2,50 m, lo unimos, llegamos a los 4 metros, perfecto. Ahora no vamos a utilizar tramitos de 30 centímetros poniendo cuplas porque bueno, sería un trabajo innecesario, pero he visto instalaciones que utilizan niples roscados,
porque no tienen la posibilidad de tener la tarraja y ese tipo de cosas, bueno, ponen cuplas cada 30 centímetros. Después tenemos el codo 45. El codo 45 nos resta 40 diámetros, o sea, en el cálculo de longitud equivalente son 40 diámetros contra los 90 del codo A90. Y tenemos la entrerosca. La entrerosca no resta diámetros, dado que es una pieza que es recta, como la cupla, pero macho-macho. O sea, la cupla vendría a ser un accesorio hembra-hembra y la entrerosca un accesorio macho-macho. También tenemos cuplas macho-hembra. Yo en este caso no tengo, pero existe. Después tenemos la cupla reducción. En el cálculo de diámetros, siempre cuando hagamos una instalación hay que utilizarla del lado del mayor diámetro, o sea, vamos a pasarlo en limpio. Cuando utilicemos este accesorio, tiene que ser utilizado en el diámetro superior, o sea, la reducción tiene que estar a la salida de la T. Supongamos que esta T es de 3/4 y queremos reducir a media, esto tendría que ir así. Nunca usarlo así. No está permitido y no es lógico en la instalación. Pasa lo mismo con los bujes. Los bujes reducción siempre hay que ponerlos en la T. Por reglamento hay que reducir en T, no se puede reducir en codo, ya sea 45 o a 90, tampoco en curva. Si fuese gas está penalizado. Así que bueno, tenemos un surtidito de piezas importantes. A ver qué más les puedo detallar. El cálculo de longitud equivalente se saca en base a distancia, consumo, longitud real y longitud equivalente. Ya después en próximos videos yo les voy a desarrollar más o menos cómo se hace. Pero en base a ese cálculo se saca el diámetro de una instalación, ya sea de plomería o ya sea de gas. Si bien está más o menos ya tabulado o más o menos aprendido, porque bueno, generalmente en las casas se trabaja con 3/4, con 2 bajadas, pero si queremos hacer las cosas como corresponde, deberíamos hacer los cálculos de longitud equivalente, que se saca más o menos como les dije, con algunos factores que son la longitud real, el consumo, la longitud equivalente, y ahí vamos a obtener un valor en diámetros. Todo eso se suma, vamos a la tabla de consumos y nos vemos y vemos qué diámetro se nos acerca más a nuestro consumo, ya sea de agua, ya sea de gas, o sea. Pero bueno, más que nada quería hacer una breve descripción de lo que son las piezas que se utilizan habitualmente en el trabajo y nada, podía haber hecho algo un poco más prolijo, pero como les digo siempre, acá no hay libreto, se me ocurrió porque preguntaban el porqué de los diámetros y bueno, es por eso. Cada pieza que yo anexo a la cañería, estoy restándole presión. Entonces, para compensar eso, hay que hacer un cálculo de longitud equivalente y a través de ese cálculo voy a determinar qué diámetro lleva. No es que aleatoriamente todo va en 3/4 o todo va en media, todo tiene un porqué. Ya les dije cómo es esto. La T flujo a través es 20 diámetros, la T a 90 son 90 diámetros, el codo a 90 son 90 diámetros, la curva son 20 diámetros, la unión doble son 100 diámetros, la llave de paso son 100 diámetros, codo 45, 40 diámetros y bueno, la cupla reducción no tiene especificación, la cupla no resta diámetros y la entrerosca tampoco. Llave de paso 100 diámetros. Así que bueno, espero les guste.
Si pudiera, si tuviese cómo editarlo, lo pasaría en limpio, pero yo soy así, ya lo hice, así que ahora lo subo y espero que interpreten bien lo que quise decir. Cualquier duda me la hagan llegar y bueno, puedo hacerlo mejor el video, obviamente, pero nada. Quería hacer una breve descripción de unas piezas que se pueden adaptar a epoxi, polipropileno, galvanizado o termofusión. Nada más que en termofusión, si no estamos trabajando con saladillo, esto va a ser en milímetros y no en pulgadas. Les mando un saludo, Siciliano en el taller.